Bueno, en esta ocasión hablaremos sobre los procesos termodinámicos, en la cual decimos que un proceso termodinámico son los fenómenos físicos o químicos que involucran el flujo de energía o de trabajo del sistema hacia su exterior, de los cuales tenemos isotérmicos, isobáricos, adiabáticos, isocóricos y politrópicos. Ahora nos vamos al proceso isotérmico, el cual nos dice que la temperatura se mantiene constante, pero la presión y el volumen sí varían. Si yo tomo la temperatura, como aquí lo tengo graficado, en una gráfica presión-volumen, la temperatura es esta línea, sería en este punto y en este punto. Es donde ya se cruza el volumen y la presión. La temperatura no tiene ningún cambio, la temperatura siempre va a ser constante, sin importar el punto del que la tomes. Es por eso que tiene una igualdad de temperatura 1 es igual a temperatura 2, porque todo el tiempo va a ser constante. Bueno, ahora les explicaré el proceso isobárico. El proceso isobárico nos dice que la presión siempre se va a mantener constante sin importar el volumen. Y para sacar el trabajo de tenemos que implementar la ecuación que nos dice que el trabajo es igual a la presión por el diferencial del volumen, en donde nos dice que el diferencial del volumen es positivo si el sistema se expande, y si el sistema se contrae, entonces sería negativo. Entonces, si el sistema se expande, el trabajo que se realiza sería positivo. Si el sistema se contrae, entonces el trabajo sería negativo. Pero sin importar en dónde tome los puntos, la presión siempre se va a mantener constante. Bueno, y ahora les hablaré del proceso adiabático, el cual nos dice que sin importar el sistema, la presión o el volumen que tenga, no pierde ni gana calor en ningún sentido. Y lo tenemos con presión por volumen por esta constante es igual a la constante. Esta constante para el gas tenemos que es 1.66, es para un gas ideal. Y para el aire tenemos que es 1.4. El proceso isocórico es aquel en el que el volumen del gas se mantiene constante, mientras que la presión y el volumen tienen una variación, como aquí lo podemos denotar. El volumen siempre va a permanecer en su constante y la presión puede tener diversos cambios, ya sea la presión en este punto, en este punto, en este punto, el punto que sea. La temperatura siempre subirá o puede disminuir, pero el volumen no cambia sin importar el cambio de la presión o de la temperatura. Bueno, y ahora les explicaremos el proceso politrópico, el cual nos establece que la presión y el volumen siempre permanecerán constantes. La temperatura sí puede tener un cambio y alguna variación. Sin embargo, la presión y el volumen siempre van a ir a la par, generando una constante, como podemos verlo en esta parte de aquí, que nos dice que la presión por el volumen es igual a una constante. Lo podemos denotar como en un pistón neumático, en el cual tenemos una comprensión o expansión del aire, en el cual, pues, generando el trabajo entre menor presión, como aquí lo podemos notar, entre menor presión tenemos mayor volumen, entre menor volumen tenemos mayor presión.